Santiago ya la puso. Gracias, Santi. Bueno, dice lo siguiente, oído atento muchachos, por favor. Una canica rueda sobre una mesa horizontal con rapidez v sub 0. La canica rebota elásticamente, misma magnitud de velocidad en X con dirección contraria. Ojo que esta es una condición que vamos a ver en la conservación del vector momento lineal, pero por el momento pues vamos a tomar la condición de rebote como nos lo están diciendo acá en el paréntesis, ¿cierto? Misma magnitud de velocidad en X con dirección contraria. Entonces, la canica rebota elásticamente, eso quiere decir que se va a conservar la energía cinética, luego lo miramos, en una pared vertical, a una distancia D conocida, cuidado, del borde de la mesa. Después de tocar el suelo, la canica recorre una distancia X sub 0 hacia el borde de la mesa. Calcule. Numeral A, las ecuaciones para el movimiento horizontal y vertical en función del tiempo antes de chocar con la pared. Entonces vamos a empezar por esa primera parte, enseguida miramos el numeral B, a ver cómo es. ¿Qué creen ustedes que hay que plantear inicialmente con este problema? ¿Cómo arrancarían ese problema ustedes, chicos? ¿Me escuchan? Con las ecuaciones. No, malísima idea, porque recuerda que las ecuaciones pues dependen del sistema de referencia inercial que vos estés utilizando, ¿no? Entonces lo primero que habría que definir pues sería el sistema de referencia, desde dónde se van a escribir esas ecuaciones de movimiento. Porque si uno no lo hace así, pues puede escribir las ecuaciones de movimiento en general, pero después le toca pues, utilizar un sistema de referencia. ¿Sí pillas? ¿Dónde ponemos el sistema de referencia? Da igual, todos son válidos. Pero hay unos que le pueden a uno simplificar la vida y otros que no. En el borde de la mesa. ¿Dónde lo proponen? Pongo yo. En el borde de la mesa. Pero píllate que si lo pones en el borde de la mesa, todas las distancias hacia abajo van a ser negativas. Entonces hay que ser muy cuidadoso con ese signo menos. Yo lo pondría, chicos, acá. En el punto donde toca... Positivo hacia arriba y X hacia abajo. Pues podría ser una escogencia. Y si nos gusta, pues lo cambiamos y ya. Pero lo ideal es trabajarlo con eso. O sea que vamos a rotularlo, ¿cierto? Eje X, pues positivo hacia la derecha y eje Y positivo. Por el movimiento, entonces, tal y vertical en función del tiempo antes de chocar con... Qué pena, profe. Para tiempo. Sí. Yo soy el único que lo escucha como cortadito. No, yo también escucho como cortado. Pero sí, pero se te está cayendo un poquito la señal. ¿Me escuchas? Pero se escucha cortado, profe. Todavía. Sí, parce. Ah, no, pero es que... Sí. Esperen un momentico. Tengo mal internet hoy, chicos. ¿Cómo me escuchan ahí mejor? Sí, uno mejor. Mejor. Denme un segundito entonces. A ver, yo acomodo algo acá. Y ahora sí me escuchan mejor, muchachos. Sí, profe, correcto. Listo, ok, bueno. Va, entonces,
Ecuaciones de movimiento. X para todo tiempo en general, ¿cierto? Las de movimiento parabólico. Pues va a ser X inicial más la velocidad inicial por coseno del ángulo, llamémoslo teta, multiplicado por el tiempo, y pues ya. Y lo mismo para Y. Y para todo tiempo, pues va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la altura inicial, Y inicial, más la velocidad inicial por seno de teta por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Correcto. Entonces, lo único que hay que hacer ahora es imponer las condiciones que tenemos del problema físico. ¿Qué sería el X inicial, chicos? En este caso. ¿Qué sería el Y inicial, amigos? 0. El X inicial sería 0 y el Y inicial sería H. ¿Cuánto sería el ángulo, el valor del ángulo teta? Para este problema particular. Entonces, ¿quién es ese ángulo teta? Es el ángulo pues, que va a formar la velocidad inicial, el vector velocidad inicial, pues con el sistema de referencia que yo estoy utilizando. En este caso, ¿cuánto va a valer ese ángulo? Nada, sanos. 0, profe. 0. Tiene que valer 0 grados, 0 grados y 0 grados. Y eso impone ciertas condiciones pues, sobre las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces, ¿cómo quedan las ecuaciones? Pues las ecuaciones van a quedar escritas de la siguiente manera. X para todo tiempo, pues va a quedar como ¿qué? Va a quedar como la velocidad inicial por coseno de 0, pues que vale 1, o sea, velocidad inicial por el tiempo. Y Y para todo tiempo, pues nos va a quedar como ¿qué? Y para todo tiempo, pues nos va a quedar como la velocidad inicial por seno de 0, pues que vale 0, o sea que ese término se desprecia, y después nos va a quedar el elemento, pues H, no lo podemos olvidar, H, la altura inicial, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y recuerden que un movimiento parabólico, pues es la superposición de dos tipos de movimiento, lo habíamos discutido antes, un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Va, me siguen todos ahí. Chicos. Sí, profe. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar horizontalmente? Horizontalmente, pues la pelotica que va a caer de la mesa se está moviendo en un movimiento rectilíneo uniforme y a medida que se desplaza pues horizontalmente en un movimiento rectilíneo uniforme, pues va a caer en caída libre, ¿cierto? Siguiendo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Todo claro hasta ahí. Entonces, ¿qué sigue? Santi, ¿usted que lo planeó, hermano? Veamos los otros numerales. Están acá en el Classroom, chicos. Era el punto número 6. Solo copié la mitad. Punto número B. Punto número 6, punto número D. Los voy a copiar, va. El resto de Profe, compañeritos, ¿qué hombre? no sé por qué no están entrando, o es que no sé si están muy tesos. O sea, yo me siento ya como, no sé. Parce, sí, pues yo practicaría lo más que pudiera, pero bueno, allá cada cual, ¿cierto? Ujú. Bueno, ¿quién lo propuso? El punto. Yo, profe. ¿Y quién es yo? José Miguel. José, listo. José Miguel, entonces. Numeral A, chulito, ¿sí o qué? Numeral Sí. B. Píllate pues la altura de la canica al momento de la colisión. ¿Cómo calculas esa altura? Ojo que te la voy a poner acá en el diagrama. Esa altura sería esta distancia, pana. Esta, vamos a llamarla como H', si querés. ¿Cómo calculo ese H'?
Pero no sé si de pronto cuando la velocidad en X es 0. No, precisamente la velocidad en X ahí no va a ser 0. No, señor. Antes de la colisión, la velocidad en X, de hecho, toma un valor determinado, distinto de 0. Toma un valor negativo, ¿no? O sea, hay una condición de rebote. Nosotros no sabemos qué pasa en el rebote. Sí sabemos qué pasa antes y después del rebote. Eso es lo que sabemos. O sea, que ¿cómo calculo esa altura? Ideas. ¿Qué condiciones se tienen que cumplir con la velocidad, por ejemplo? Ahí. ¿Qué condiciones tienen que cumplir las componentes X y Y del vector posición que estamos escribiendo? Es una condición vectorial. Y si es una condición vectorial, pues un vector, en este caso dos-dimensional, pues tiene dos componentes, componente en X y componente en Y. Entonces hay que imponer una condición pues vectorial de ese tipo. ¿Qué componentes vectoriales, chicos, tiene este punto donde la pelotica va a rebotar? Ese punto rojo grande que estoy pintando ahí. Pues está en una pues, a una distancia D, ¿no? O sea, llamémoslo así. Muy bien, numeral B, ¿cierto? El punto de colisión tiene las siguientes componentes. X de colisión y Y de colisión, llamémoslo así. Y el X de colisión, pues es la distancia D, y el Y de colisión es ¿qué? Pues es la altura H', ¿correcto? Sí. Entonces pillen cómo sale esto de chimba. Vamos a rotular estas ecuaciones de la siguiente manera. Vamos a llamar la primera 1 y la segunda 2. Entonces vamos a trabajar pues vectorialmente con cada una de esas ecuaciones, con 1 y con 2. Entonces 1 va a ser el X evaluado en el tiempo de colisión. Tiempo de colisión. Ya sabemos que ese X evaluado en el tiempo de colisión, pues es igual al X de colisión. O sea que esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la velocidad inicial evaluado pues en el tiempo de colisión. Y nosotros ya sabemos cuál es el X de colisión. El X de colisión pues es la distancia de. O sea que necesariamente desde esta ecuación número 1, escrita de esa forma, desde esa condición vectorial para X, pues yo puedo despejar el tiempo de colisión. Ese tiempo de colisión pues va a ser la distancia d sobre la velocidad inicial. Y eso es un parámetro. Era una cantidad desconocida, pero ahora la puedo conocer en términos de los parámetros iniciales de mi problema. La distancia d, distancia horizontal, y la velocidad inicial pues con la que se libera la bolita. ¿Cómo la ven, chicos? Y cuidado, hay que ser bien críticos con esto. ¿Qué pasa si la velocidad inicial disminuye? Si yo lanzo la pelotica como muy suavecito, pues esa velocidad inicial tiende a 0, ¿sí o qué? O sea que si yo miro ese comportamiento asintótico, yo tengo que ese tiempo de colisión pues va a ser proporcional a d sobre una cantidad 0. O sea que esto va a tender pues a infinito. O sea que si la velocidad es muy pequeñita, pues la pelotica va a caer por acá y nunca va a colisionar pues con la pared. O sea que nunca va a haber tiempo de colisión. Eso quiere decir ese tiempo de colisión infinito. Ok. Hay que ponerle sentido a esto. Y si la velocidad es muy grande, si la velocidad es muy grande, pues esto va a volar casi que de forma horizontal. Entonces casi que va a golpear muy arriba. Y pues realmente ese tiempo de colisión tiene que disminuir. Y se mantendría a la altura, ¿no? No, o sea, realmente debería variar, ¿cierto? Pero varía muy poquitico. La diferencia entre H y H' pues va a ser muy pequeñita. Ok. Ok, todo claro. Ay, fue puta, ¿qué hice? Espera, yo borro acá. Ojo, sometan a prueba esas expresiones matemáticas a las que están llegando. Que no, pues de nada vale tener expresiones ahí como por tenerlas y ya.
Después, análisis de unidades. ¿Qué unidades debe tener esa cantidad? Esa cantidad tiene que tener unidades de tiempo. Arriba tenemos unidades de longitud y abajo tenemos unidades de longitud sobre tiempo. O sea que la longitud se muere y pues claramente vamos a tener pues unidades de tiempo. Todo bien. Primera parte, listo. Hallamos el tiempo de colisión. Luego, necesitamos hallar la altura de la canica. Pues de una no. Lo único que tenemos que hacer es evaluar ese tiempo de colisión pues en la ecuación número 2. O sea que Y evaluado en el tiempo de colisión, pues va a ser igual a la altura prima pues que yo estoy investigando. O sea que esto va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a la altura h menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. O sea que aquí pongo d sobre b sub 0 y todo esto al cuadrado. O sea que mi h' va a ser igual a h menos la gravedad por la distancia al cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado. Y yo creo que goleé, ¿cierto, chicos? Sometan la prueba de nuevo. Esta altura h' tiene que ser menor que la altura h. ¿Y dónde se ve el menor? Pues se ve en este signo negativo. Hay una cantidad que siempre se le está restando. Any question? No, pero bien. Bien. Sí, sí. Listo. José. José, hermano. ¿Todo bien? ¿O se fue José? A ver, yo los terapeo uno por uno. Ahí, José. Se nos fue. Santi, Isaac, ¿todo bien? Sí, sí, profe. Sí, sí. Profe, Sí, contá. profe, tengo una duda pues ya para continuar con el numeral C. Cuando la canica rebota, mantiene la misma velocidad. La componente de la velocidad en X, pilla que nos lo dice el problema. Pilla que está señalado ahí en morado, ¿cierto? Misma magnitud de velocidad en X con dirección contraria. Ok, ok. Pero es una condición pues de rebote, eso luego lo vemos. O sea, ¿qué implica esa condición? Realmente eso lo que implica es una conservación de la energía cinética. Luego, pues, cuando veamos el tema de colisiones lo analizamos. Ok, numeral A, todo bien. Numeral B, todo bien. Numeral C, la velocidad vertical en el instante de la colisión. O sea, justo antes de que la pelotica golpee con la pared. Ahí como calculo esa vuelta. Las ecuaciones que rigen el movimiento pues son las ecuaciones número 1 y número 2. O sea que tengo las componentes del vector posición. Componente en X y componente Y. X1, ¿cierto? Y Y pues 2. Necesito calcular la velocidad. La velocidad es un vector. Y me están preguntando únicamente por una componente del vector velocidad, la componente vertical. O sea que me están preguntando por la componente Y del vector velocidad. De entrada, antes de ponerme a hacer ecuaciones como un loco ahí, yo sé que esa componente de velocidad debe ser tangente a la trayectoria. ¿Y cómo sabe uno eso? Cuidado. Voy a hacerlo por acá abajo. Numeral C. Yo tengo la componente, yo tengo la mesa horizontal, pintémosla acá. Esta es la mesa. Y después de la mesa, pues se lanza la pelotica. Acá se lanza. Listo. Y yo sé que el vector velocidad es un vector que es tangente a la trayectoria. O sea que si pinto el vector tangente a la trayectoria, pues en todos y cada uno de los casos sería algo por este estilo. Listo. O sea que justo antes de llegar al final, pues el vector velocidad sigue siendo tangente a la trayectoria. Es este vector velocidad. Pero ese vector velocidad pues tiene dos componentes. Una componente horizontal y una componente vertical. Me están preguntando por la componente vertical. Y esa componente vertical pues tiene que ser una componente que vaya necesariamente hacia abajo. O sea que tiene que haber un signo negativo por ahí que nos tiene que aparecer de forma natural.
y la componente de velocidad en X pues tiene que ser positiva, y pues estas dos componentes, pues como ya les dije, me descomponen el vector velocidad. Ok, ¿qué hago? ¿Con quién trabajo? ¿Con qué ecuación trabajo? Las puse ahí en pantalla. Con 2, profe. Con 2 de una. Entonces arranco con 2, y lo que tengo que hacer para calcular esa componente de velocidad en Y, evaluada, cuidado, en el tiempo de colisión, porque me lo piden ahí, pues sería que primero lo que tengo que hacer es hallar la velocidad en Y para todo tiempo. Esto es equivalente entonces a derivar Y para todo tiempo con respecto al tiempo. O sea que esa derivada pues me va a dar lo siguiente, me va a dar la derivada pues de la ecuación número 1. O sea que la velocidad en Y para todo tiempo pues va a ser igual a esa derivada. H es constante y solo me queda pues derivar el término que tiene tiempo al cuadrado. O sea que en este caso pues me queda menos G por tiempo. Y luego pues lo evalúo en el tiempo de colisión. O sea que la velocidad en Y evaluada en ese tiempo de colisión pues va a ser menos la gravedad por el tiempo de colisión, que si mi memoria no falla, pues es D sobre B sub 0. Profe, qué pena. Sí, contame. Cuando llegamos a evaluar, pues, pues este A menos ver, G por T, pues, sí, correcto. pues ahí al final como, pues me perdí ahí al final cuando lo evaluamos ya en el tiempo de la colisión. Ah, porque pilla que nos preguntan la velocidad vertical en el instante de la colisión, y ese tiempo de colisión ya lo calculamos arriba, ¿no? Sí, sí. Píllatelo acá, te lo voy a señalar grande. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Entonces, simplemente pues lo evalúo ahí y sale. Ok, gracias. Ok, con gusto. O sea que si yo quisiera construir todo el vector velocidad, pues para cualquier tiempo, pues construyo la componente en X y la componente en Y. Y pues lo único que voy haciendo es evaluando el tiempo pues a medida que él está evolucionando. Como un caso particular, pues en el tiempo de colisión, pues yo ya sé que ese tiempo de colisión pues está dado por las condiciones iniciales del problema, la distancia de la velocidad inicial. Son parámetros externos, ¿cierto? El movimiento parabólico va a depender pues de esos parámetros externos, de qué tan lejos esté la pared vertical de la mesa, de qué tanta magnitud de velocidad inicial se imprima, y también pues del ángulo que forme el vector velocidad inicial, pues con el sistema de referencia que estoy utilizando en este caso. En este caso, pues ese ángulo vale 0. Entonces no es un parámetro como muy relevante. Bueno, numeral A, B y C. Profe, Sí, ¿sabes? una Cuente. pregunta. Entonces, para calcular la velocidad horizontal, Ah, pues evalúas en ese tiempo de impacto, marica, y ya. igual, ¿cierto? Ujú. Ya, pues, o sea, es trivial, ¿sí o qué? No lo voy a Ujú. hacer. Sí, sí, sí. Ya. Bueno, y pillen pues la última pregunta. Esta me la inventé. Este problema es casi todo inventado por mí. Pues yo lo vi en una parte y como que lo manipulé para preguntar ciertas cosas. Numeral D. Determine el valor de la velocidad inicial para el cual x sub 0 vale 0. ¿Cómo calculo eso? ¿Qué quiere decir que el x sub 0 valga 0? Pues que la pelotica golpee de tal forma que llegue, ¿cierto?, a donde se puso el sistema de referencia, y por eso escogí el sistema de referencia en esa posición. ¿Cómo calculo eso? ¿Cómo calculo esa magnitud de velocidad inicial? Muchachos. ¿Alguna idea? O culiado. Ojo, pues la pregunta es clara. La pelotica viene, se libera, pega en la pared, ahí pegó en la pared y se devolvió, y necesito que llegue como al punto de la misma altura. Vamos a ver si se ve bien. Perdón, a la misma componente en X.
Yo creo que ahí se ve bien. ¿Cómo calculo eso? Pero es decir que la altura va a ser 0, en este caso, otra vez. La altura va a ser 0. Es una condición geométrica, de nuevo, Ajá. una condición vectorial. Si la altura va a ser 0. Hay 3 puntos de interés ahí. La estás leyendo bien. O sea, tengo un primer punto. Discúlpame un momentico acá. Tengo un primer punto, y ese primer punto tiene componentes x sub 0 y y sub 0, que lo conocemos. Tengo un segundo punto. Ese segundo punto va a tener componentes x de colisión y y de colisión. Y tengo un tercer punto físico acá importante que va a ser el x final, llamémoslo así, y el y final. Hay una condición geométrica que tengo que imponer en ese punto final. El x final y el y final. Y me está diciendo el problema, hombre, con el sistema de referencia que yo escogí, pues esta condición final va a ser x final vale 0 y el y final pues va a valer 0, ¿correcto, chicos? Sí, profe. Entonces, ¿qué hago? ¿Con quién trabajo? ¿Con qué conjunto de ecuaciones trabajo? ¿Me sirven el mismo conjunto de ecuaciones 1 y 2? ¿O no? Chicos, Profe, ¿podrías mostrar las ecuaciones otra vez? las voy a copiar acá abajo para tenerlas ahí en pantalla, Ah, ¿listo? O, profe, ¿no tocaría ya el tiempo cuando la altura es 0? Y con ese tiempo se podría hallar la velocidad. Correcto. Está claro eso que tú dices, pero mi pregunta es, ¿sirven estas mismas ecuaciones 1 y 2 o no? A ver, ahí en pantalla, ¿cuántos movimientos parabólicos hay? Hay dos. 2. Hay 2. ¿Estas ecuaciones qué movimiento parabólico describen? ¿El primero o el segundo? Primero. El primero. O sea que para el segundo caso hay que escribir unas nuevas ecuaciones de movimiento. Necesariamente, ¿sí o qué? Sí. O sea que estas de acá las voy a borrar, pailas, no nos sirve. O sea que hay que trabajar unas nuevas ecuaciones de movimiento, unas nuevas ecuaciones parabólicas con un desplace temporal. Porque este segundo movimiento, a partir de que yo empecé a contar con un cronómetro, empieza un tiempo de colisión después. ¿Me entienden esa parte? O sea que voy a escribirlas con cuidado. Vamos a llamar esta la ecuación 1' y 2', después de la colisión. Entonces, 1' pues va a ser x para todo tiempo, y esta x para todo tiempo pues va a ser igual al x inicial más la velocidad inicial por el coseno del ángulo, volvámoslo a llamar teta, multiplicado por el tiempo menos el tiempo pues de retraso, y ese tiempo de retraso pues va a ser el tiempo de colisión. Y y para todo tiempo va a ser igual al y inicial más la velocidad inicial por seno de teta por el tiempo menos el tiempo de colisión menos un medio de la gravedad por el tiempo menos el tiempo de colisión, y todo esto al cuadrado. Y hay que empezar a imponer pues entonces las condiciones, ¿cierto? Los parámetros del problema en estas ecuaciones. ¿Cuáles van a ser los parámetros del problema? ¿Cuánto va a valer el x inicial? A ver, Isaac, Santi, José. Valer D, ¿no? Va a valer D. Muy bien. Este Nick. vale D. ¿Cuánto vale el y sub 0? Ah, pues el y sub 0 va a valer h'. Las condiciones iniciales acá son las condiciones finales del movimiento parabólico anterior. ¿Cuánto va a valer el ángulo teta? Sí. El ángulo teta en este caso
con respecto a este sistema de referencia, pues va a valer 180, ¿sí pillan? 180. Porque ya ¿Cómo así? ¿Por qué? porque ya me voy a mover, píllate, desde la derecha hacia la izquierda. Y píllate que el sistema de Ok, referencia que estábamos poniendo, pues era positivo, pues hacia la derecha. sí, sí, sí. Y el tiempo de colisión, pues lo conozco, todo. Yo conozco todo ese tiempo de colisión, que es la distancia d sobre la velocidad inicial. O sea que, ojo con la pregunta, determine el valor de velocidad inicial para el cual x sub 0 vale 0. O sea que solo tengo que utilizar una de las dos ecuaciones. Solo tengo que utilizar, pues, la ecuación 1. La ecuación 1' en este caso. O sea que voy a eso, ¿cierto? Voy a trabajar con 1' por acá. Y la condición es que x evaluada en ese tiempo final, pues valga 0 pollito rayado. O sea que esto va a ser, este 0 pollito rayado, pues va a ser igual a d más la velocidad inicial por coseno de 180. ¿Cuánto es coseno de 180, chicos? Pues menos 1, ¿cierto? O sea que aquí me va a quedar d menos la velocidad inicial multiplicada por el tiempo menos el tiempo de colisión, que es la distancia d sobre d sub 0. O sea que sigo operando. Este 0 pues va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a mi distancia d menos la velocidad inicial por ese tiempo final, pongámoslo así, ese tiempo final, menos d por b sub 0 dividido b sub 0. O sea que el b sub 0 de arriba se me muere con el de abajo. O sea que yo acabo de obtener que la velocidad inicial por ese tiempo final pues tiene que ser necesariamente igual a d. Pregunta, entonces, determine el valor de la velocidad inicial para el cual x sub 0 vale 0. ¿Para qué me sirve esta ecuación entonces? Ahí viene entonces la ecuación número 2. Hay que imponer la otra condición física entonces sobre 2'. O sea que lo que tengo que hacer de nuevo es tomar 2' y igualarla a 0. O sea que voy a eso, ¿cierto? Acá me va a quedar 2' igual a h'. El término de seno se desaparece porque es seno de 180 y acá me va a quedar entonces menos 1/2 de la gravedad evaluada en el tiempo final menos el tiempo de colisión que va a ser d sobre b sub 0 y todo esto al cuadrado. Y desde la ecuación inmediatamente anterior, pues yo puedo encontrar ese tiempo final. Píllenlo bien. Ese tiempo final va a ser ¿cuánto? Va a ser la distancia d sobre el b sub 0. Curiosamente, el mismo tiempo pues de la vez pasada, ¿cierto? O sea que estoy describiendo la misma trayectoria parabólica, pero en el sentido inverso. O sea que tiene que tomar el mismo tiempo, es lo que estamos obteniendo. Voy a dejar el resto de tarea. Van a encontrar un problema ahí matemático, ¿listo? Y quiero que piensen en él y lo discutamos pues la próxima. Ok, chicos. Vale, Listo, vale. Listo. pero ese ejercicio está una chimba. Que chimba ese punto, ¿cierto? Sí, sí, o sea, porque tiene muchos conceptos claves que uno ya los aplica en el mismo. Claro, por eso lo Ajá. puse, sí, de verdad fue por eso nada más. Es que es súper bacano. O sea, como que reúne todo lo que uno necesita. Sí, Un sí, está punto de estos brutal. para un parcial, como que sí, o se lo culea o la redención no. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Pillen, hay otro muchacho súper interesante en el taller que también me encontré por ahí. Bueno, hay dos. Está el punto número 3. Yo creo que ese ya lo solucionamos. Y el punto número 4. Ese punto número 4 se los hice en un video. No sé si lo recuerdan. Se los grabé en la casa. ¿Los revisaron? Creo que Sí, sí. Y el punto número 5. El punto número 5, chicos, implica una condición vectorial, como este punto que acabamos de hacer. Porque si uno no aplica esa condición vectorial, llega a una función multivaluada. Y pues obviamente
o sea, la solución ya va al plano de los complejos. O sea, no es solucionable pues en el plano real, entonces deja de tener sentido físico. Si uno no impone la condición vectorial, pues de la forma adecuada. Entonces hay que ser muy maliciosos con ese punto número 5. Yo creo que lo hice, no sé si con ustedes o con el otro grupo. Vamos a chismosear un momentico. O sea, este es el taller del jueves. Este es el PDF del taller del jueves. Y el taller del martes, veamos. No lo hice con ninguno. No recuerdan haberlos chequeado, esos puntos. ¿O sí? No, nada. El 5 no, el 4 No, sí. el chico no. No, el 5, pero yo el 5 lo trabajé con alguien, chicos. ¿No Sí, sería con profe, yo sí usted? me acuerdo. Sería este. A ver, acaba el segundo punto. Correcto, solo el segundo. Véanlo acá, claro que sí. Punto número 5. ¿Y pillan? No, perdón. Este también es el punto número 2. Qué cagada. No lo encuentro. En fin, chicos. Camellenle ese punto número 5, a ver qué sale. Y chismosenme, porfa, que han cuadrado con el profe Jesús. Entonces, ¿cómo va a quedar el asunto de los parciales? Los parciales. Pues el parcial era para el 16, creo. Pero el 16 era el festivo. O sea, bueno, es que todavía hay tiempo. Ajá, sí, el 16 era festivo el lunes, entonces se cambió para el 17 martes a las 12 del mediodía. Sí, a las Pero 12. nos viene súper porque ese día tenemos taller de 10 a 12. Ajá, sí, viene perfecto. Entonces, como que eso, ustedes me bombardean ahí antes de... De hecho, tal vez podríamos vernos como desde las 9, diría yo. Ese día. Uy, sí. Sí, sí, uy, sí, por favor, por favor. No, listo, hágale. Entonces, bueno, paramos el taller ahí para no avanzar mucho, pues lo que no vinieron muchas personas. ¿O quieren Listo, chequear profe. otro punto? No, a mí me parece bien. No sé. Listo. Ok, entonces, chicos, caigan al taller del martes. Recuerden que los chicos del jueves pueden caer al del martes y los del martes al del jueves. Yo creo que es benéfico que caigan a los dos talleres. Bueno, Listo. Listo, Listo, una muchachos. profe. Hágale pues, nos pillamos. te nos Hey, vemos. Isaac, entonces, ¿qué? Yo tengo que ir a la panadería a llevar algo. Yo voy a salir, ¿qué? Por ahí en 10 minuticos. Nos vemos allá. Hágale, de una. Hágale, pues. Hágale pues, papá. Todo bien. Yo estoy Hey, muchachos. de morado. A mí me reconoces de una por los perros. Yo llevo Sí, mis dos de una. perros. De Hágale una, pues. profe. Hey, muchachos. Bueno, quedaste vos. Muchas gracias. ¿Puedes parar de grabar, porfa? Ay, no, Yo puedo Ay. parar. No, Porque yo no puedo. se fue el... Bueno, desconectémonos a ver qué pasa. Listo. Listo, profe. Todo bien. Chao. Chao.